Entonces las palabras nuevas que vamos a tener en esta lección son las siguientes. La primera, man, se pronuncia man en el segundo tono. Y como es un tono nasal, se tiene que hacer esa diferencia que existe entre la N y la NG. Es man y significa estar ocupado. Este es un adjetivo, significa ocupado y también significa el verbo estar ocupado. Entonces, en chino las palabras pueden ser adjetivos, pueden ser al mismo tiempo, las palabras que son adjetivos pueden ser verbos, pueden ser sustantivos, pero es dependiendo de cada palabra. Hay una palabra que puede que sea un verbo y no sea adjetivo y viceversa. Por ejemplo, a lo que me refiero es que, por ejemplo, en español nosotros tenemos el verbo correr. Eso siempre va a ser un verbo, siempre va a ser correr, a menos que nosotros modifiquemos correr y le coloquemos otra connotación y así va a significar un adjetivo. Por ejemplo, rápido es un adjetivo, pero en chino ocurre algo distinto en español. En chino las palabras pueden ser verbo, adjetivo al mismo tiempo, puede ser sustantivo y verbo al mismo tiempo. Entonces, existe esta diferencia en chino. Entonces, esta palabra man, que es la primera, esta que redondea aquí en rojo, puede significar ocupado o puede significar estás ocupado. ¿Ok? La siguiente palabra es papa. Papa significa papá. Y como se escucha muy similar a como se dice en español, esta es muy fácil de aprenderla. Nada más tienen que aprender que se dice en cuarto tono la primera sílaba y es con la letra B. Entonces no se expulsa aire diciendo esta porque es la letra B. Es papa. Así se pronuncia. Ok, la tercera es esta de acá. Se pronuncia mama, mama, en primer tono. Y significa mamá. La cuarta palabra que tenemos acá es esta de acá, que es tamen, tamen. Fíjense como yo estoy expulsando aire acá en la T. Tamen. ¿Qué significa tamen? Significa ellos. También puede significar ellas, pero si se tiene una diferencia en el carácter. Por ejemplo, fíjense que acá, vamos a colocar esto acá. Este carácter que es sombra en amarillo significa él, ¿verdad? Significa ta, que significa él. Pero, ¿cómo decimos ella? Si nosotros queremos decir ella, se ta se escribe de esta manera. Esta es la manera y este es el pinyin. Este carácter que acabo de escribir es ella y se pronuncia igual a él. O sea, ella y él se pronuncian igual. Se pronuncia ta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es este carácter de acá y este carácter. Si ustedes ven que está este carácter, entonces ella, y si ven el carácter, que el carácter es igual al que está aquí en la parte izquierda, este de acá, entonces está diciendo él. Entonces hay una diferencia, pero con respecto a los caracteres, pero no en cuanto a pronunciación. Ok, la siguiente palabra es tou, este de acá, tou, que significa todos o ambos. Tou, y este de acá, pu, es no, significa no. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ni hao ma, ¿cómo dirían ustedes que no están bien? Pueden decir, wo bu hao, wo bu hao, wo bu hao. Y si están bien, pueden decir, wo han hao, wo han hao. Y las otras dos estas son las palabras del diálogo uno de la lección 2. Es esta que está acá, nan, nan, significa varón o hombre. Y esta, Pang Yo. Pang Yo. Pang Yo significa amigo. Ok, esto es como una manera breve de presentarle las palabras, pero vamos a verla acá con mayor detalle. Bueno, esto está
esto está claro porque lo expliqué en la primera clase, y es que el pinyin está compuesto por una inicial, ¿verdad? Está compuesto por una inicial, una final y un tono. Las iniciales son simplemente la letra con la que se inicia la sílaba. Y la final son simplemente, literalmente, la letra que está al final de la sílaba. En este caso, aquí tenemos la inicial D y T, y tenemos la final on, a, en, an y o. Ajá. Fíjense lo que les comentaba acá. Tenemos la palabra man, que significa estar ocupado. Fíjense como acá dice adjetivo, ocupado. Y entre paréntesis está el verbo estar. Esto ocurre porque en chino todos los adjetivos tienen el valor intrínseco del verbo estar o el verbo ser. ¿Qué quiero decir con esto? En español nosotros decimos, si queremos decir que alguien se encuentra ocupado, nosotros decimos, él está ocupado. Es decir, decimos, él está ocupado. Pero en chino ocurre algo muy distinto. En chino nada más ellos pueden decir ta y luego ponen man, ta man, y ya aquí están diciendo él está ocupado. Fíjense cómo ellos, o sea, si nosotros traducimos esto literalmente, sería él ocupado, él ocupado. O puede ocurrir con cualquier otro adjetivo. Por ejemplo, si decimos que ella es bonita, nosotros en chino decimos ella bonita. Si decimos que alguien, él, él alto. Y no decimos el verbo estar en chino. ¿Por qué? Porque en chino todos los adjetivos van a tener el valor del verbo estar ya adheridos a ellos. Entonces no es necesario estar diciendo en chino, él estar ocupado, él está ocupado. No, en chino se dice él ocupado, ella bonita, él feo. Y así es que se utilizan los adjetivos en chino. Por eso es que aquí está entre paréntesis el verbo estar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos ni, man, ma, ¿cuál es la traducción correcta de esto? Si nosotros traducimos, déjame escribirlo acá, ni, man, ma, que es el título de esta lección. Si nosotros traducimos esto literalmente, sería tú, ¿verdad? Primero este, que está acá. Si traducimos el ni, sería tú. Si traducimos el man, sería ocupado. Y la partícula man nos dice una pregunta. Entonces, literalmente es tú ocupado. Pero cuando a nosotros nos toque traducir, por lo menos en un examen, si a ustedes les toca traducir algo como esto, ustedes tienen que hacer la traducción colocando tú estás, tú estás ocupado. Y esto ocurre con todos los adjetivos. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? Si quedó claro, paso a la siguiente palabra. Si tienen alguna duda, recuerden que me pueden decir, pueden levantar la manito o pueden interrumpirme para preguntar. Entonces, si quedó claro, voy a pasar a la siguiente palabra. La siguiente palabra son papá y mamá. Como les he comentado al inicio, papá y mamá suenan muy similar a como es en español. Entonces, para decir papá se dice papa, papa. Y para decir mamá se dice mamá, mamá. Esa es la manera correcta de pronunciar estas palabras. Y fíjense cómo son los caracteres. Por lo menos el carácter de mamá es la unión del carácter de mujer. Este carácter que está acá, déjenme sombrarlo acá. Recuerdan que yo les dije, este carácter que sombrea en amarillo, significa mujer. Y también está en el carácter de ella. Recuerdan que escribí ella ahorita. O sea, si nosotros decimos
ella, es la unión de estos dos caracteres. Entonces pueden ver que el carácter de mujer está metido en ella y también en mamá. ¿Por qué? Porque es mujer. Entonces ya por ahí se aprenden más rápido los caracteres. ¿Y qué representa este carácter? ¿Alguien sabe qué representa este carácter de acá? Por ejemplo, el carácter que acá es hombre. Déjame colocarlo acá. Voy a borrar esto. ¿Qué significa este carácter? ¿Alguien sabe? Lo vimos en la clase de lunes. Esta es la partícula ma. Ese carácter, este, que es ma, en tercer tono, es caballo. ¿Recuerdan que les dije que tenía, exacto, caballo, correcto? Es caballo, entonces la unión del carácter de mujer más caballo es ma de mamá. Vamos con la siguiente. Ajá, vamos a ver algo acá. Em, tenemos los pronombres acá en esta parte, ¿verdad? Aquí sombreado en amarillo están los pronombres. Y tenemos al lado, no es una sílaba que se pronuncia men, men, que es esta es esta. Recuerdan que en la clase pasada les comenté que si ustedes añaden después de un pronombre se convierte en plural la palabra. Entonces la unión de yo más men es nosotros. Ni más men es ustedes. Ta más men es ellos o puede ser ellas. Y fíjense como acá está lo que les estaba comentando de la diferencia entre los caracteres. Fíjense que ellos y ellas se pronuncia igual. Se pronuncia tamen, tamen. Pero la diferencia es a nivel de los caracteres. Si ustedes ven este carácter de acá, el de la izquierda, es ellos y si ven este es ellas. También tenemos nosotros y ustedes por, ahí, por esta parte. Woman y Niman. Woman. Buenas tardes, profesor, no se escucha.
Ok, disculpen, se me cayó el internet y ya regresó. Entonces, déjame buscar acá la línea por la que íbamos. Esto ya quedó claro para de plural. Y la siguiente palabra es esta de acá, que es tou y pu. Tou significa ambos o todos, mientras que pu significa no. Por ejemplo, si yo quiero preguntar en plural, ¿cómo están ustedes? Yo lo puedo decir en chino, ni men dou hao ma. Ni men dou hao ma. Y aquí estoy preguntando, ¿cómo están todos ustedes? O ¿cómo están ambos? Si es, por ejemplo, si hay dos personas, yo puedo decir, ni men dou hao ma. Ni men dou hao ma. Déjame escribirlo por acá. Si yo escribo esto, ¿verdad? Ni men. Y luego digo, dou. Y le digo, Hama, aquí estoy preguntando, ¿cómo están ustedes? O ¿cómo están ambos? O ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo se respondería que nosotros estamos bien en chino? A ver, ¿quién puede responder esto? ¿Cómo se dice nosotros estamos bien? O nosotros estamos muy bien. ¿Cómo se dice en chino? Pueden responder. Pueden escribir o pueden Ni hao. 我们很好， repítelo de nuevo. 我们 Han 很 hao. 好， Woman han hao, correcto. Woman han hao. O podemos decir woman dou han hao. Porque fíjense que la pregunta es ni men y luego dice dou hao ma. Entonces pueden responder mejor diciendo woman dou han hao. Woman dou han hao. Esa sería la respuesta en chino, ni men dou hao ma. Por ejemplo, yo puedo llegar a clase, la siguiente clase y les pregunto a ustedes, ni men dou hao ma, y ustedes me responden woman dou han hao, ni na. Y yo les digo, oye, han hao. Aquí estaría diciendo, ¿cómo están ustedes? Ustedes me dicen, estamos bien, ¿y usted? Y yo les digo, yo también estoy bien. Y ya tendríamos como que un diálogo breve, nuestro primer diálogo breve en chino. Entonces, bueno, así es la manera de decir en plural, Ni men eh, dou. estamos bien, ustedes están bien, se puede decir con eso. También se puede decir con tamen, que es ellas o ellos. Pueden decir, tamen hao ma. Tamen hao ma. Ahí están diciendo, ¿cómo están ellas? O ¿cómo están ellos? Y la otra, ¿y cómo se responde? ¿Ellos están bien en chino? ¿Cómo se responde? ¿Cómo se dice ellos están bien en chino? Se dice 他们 tamen, 好， ¿cómo? 他们好， Tamen hao. Sí, se puede decir tamen hao, bien, también. O puede decir tamen han hao, también. Muy bien, libertad, está bien, correcto. Ok, en chino les comento que ellos casi siempre utilizan adverbios a la hora de expresar lo que sienten. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ellos, ¿saben que por ejemplo en español nosotros decimos, ¿cómo está? Y nosotros podemos decir, yo estoy bien. Pero en chino, para ellos es siempre o estás muy bien o estás muy mal. Entonces, por ejemplo, si yo pregunto, ni hao ma, tú sí puedes decir, o sea, sí está correcto que tú digas, wo hao, para decir yo bien. Pero en chino normalmente ellos dicen, wo hen hao, yo estoy muy bien. Ellos siempre exageran todo. Ellos siempre es o muy bien, o muy mal, o demasiado bien, o demasiado mal. ¿Me entienden? O sea, está bien decirlo wo hao o tamen hao, se puede decir, pero normalmente ellos dicen tamen han hao o wo hen hao. Siempre utilizan un adverbio, siempre dicen o muy, o poco, o demasiado, o mucho. Siempre tienden a exagerar las cosas a la hora de hablar de un adjetivo o decir que están bien. Entonces,
manera se expresan ellos. Entonces, déjame, voy a dar acá permiso acá. Listo, Luis, ya le di permiso para que grabes. Ajá, la siguiente palabra es nan, nan y nu, nu. Nan significa varón, este de acá. Nan, varón. Y nu, ya le hemos visto muchas veces este carácter, se pronuncia nu, nu. Y nan en segundo tono. Nan, nan. Acá tenemos otras palabras. Primero tenemos yo, que es este que está acá. ¿Verdad? ¿Qué significa yo? Significa amigo o amiga. Pero si nosotros conjugamos este amigo con el carácter de varón y el carácter de chica y el carácter de bien, se colocan otras palabras ahora, se expresan otras palabras. Vamos a ver la primera. La primera es esta que tengo acá. Para decir novio, se dice nan más yo. ¿Recuerdan? Nan significa varón. Este carácter que está acá adentro, en el carácter de novio, es justamente este. Es este mismo. Se pronuncia N-A-N en segundo tono. Nan y yo. Entonces, así se dice novio. ¿Y cómo se dice novia? Novia se dice el carácter de mujer más yo. yo, que es este que está acá, ¿recuerdan? Este mismo. Pueden notar, ¿verdad? Que es el mismo. Y Ni yo significa novia. ¿Y cómo se dice mejor amigo? Mejor amigo se dice el carácter de hao, de ni hao. Este es el mismo carácter. Este se pronuncia así. Es el mismo de ni hao. Si ustedes colocan este hao más yo, están diciendo buen amigo o mejor amigo. Así se dice mejor amigo. Hao yo. Entonces, estas son otras tres palabras que se forman al conectar varón, chica y bien con la palabra amigo. Bien. Ok, ahora vamos a pasar a ver el primer diálogo de esta lección 2. Vamos a ver qué dice acá. En la primera línea. Este primer diálogo es el mismo del libro verde, solo que está transcrito en este PPT. Entonces, este diálogo lo pueden ver en el libro verde también, como también aquí en este PPT. Lo primero que dice es Lingna. Lingna es el nombre del personaje del libro. Y ella dice, Lu Yuping, ni hao ma. Luego responden en la segunda línea acá, Wo hen hao, ni papá, mamá, hao ma. Luego acá dicen, Ta men do han hao. Luego aquí, ni mang ma. Y responde, Wo bu mang, ni nam pang yo na ta hen ma. Entonces, ¿qué se preguntó en la primera línea? En este de acá. Pueden responder. ¿Qué se preguntó en la primera línea? Esta. Luisín, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que responde? A ver, Estoy muy bien. ¿Tu papá y tu mamá cómo están? bien. Dice yo muy bien. Tu mamá y tu papá, ¿cómo están? ¿Y qué responde acá Lina? ¿Cómo está la mamá de Lina? ¿Cómo están? Ellos ambos muy bien. ¿Tú Ellos estás ambos. ocupado? Ajá, tú estás ocupado. Muy bien. Thais, ¿quieres decir algo?
Ahí es Lugo. Que está acá levantando la mano. No. Ok. Ok, sí, muy bien. Dice, ellos estábamos muy bien. Tú estás ocupado. ¿Y qué responde Lupin? ¿Está o no está ocupado? Dice, Wopuman. ¿Qué significa Wopuman? Significa, no, no estoy ocupado. Ajá, ¿y qué es lo que dice acá en la última línea? Esto de acá. Después de Wopuman, ¿cómo se traduce eso? ¿Tu amigo estás ocupado? Ajá, tu novio, en este caso es novio. ¿Por qué? Porque Nan más Pangyo es novio. Entonces aquí le está preguntando que si el novio de ella está ocupado. Está bien. Dice, no, no estoy ocupado. Y tu novio está ocupado. Y dice, Tajeman, él está muy ocupado. Entonces este es el diálogo 1 con el diálogo 1 de la lección 2. Y bueno, como pueden ver, está muy sencillo. Ahora vamos a pasar a ver las palabras de el diálogo 2. Ah, primero vamos a ver esto acá. Ok, las iniciales de esta lección son la primera, la N, es igual en español, es no, no, la H es J, J, la H es como una J. Ahora vamos con la L es igual en español, es L, L, la Y, como les dije, no es como la Y de yoyo, sino que es I. Ahora, la P es explosiva, es pu, pu. Pueden repetir, pu. Ahora, ¿cómo es la B? La B es pu, pu, pu. Ahí se nota la diferencia que no estoy expulsando aire. Ahora vamos a pasar con estas nuevas que es la D y la T. Para pronunciar la letra D, por ejemplo, si yo quiero pronunciar DA, en español nosotros diríamos da, 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 así se pronuncia la D. Pero en chino la D es como una T. Entonces, para pronunciar la D, ustedes tienen que decir ta, ta, y vamos a ver ahora la diferencia con la T. Si nosotros tenemos la T, por ejemplo, está en primer tono, es igual, pero expulsamos aire. Entonces, para pronunciar la T es ta, ta, con la D, ta, con la T, ta. Entonces, es algo así como la diferencia que existe entre la P y la B. Si decimos la P, es explosiva, expulsando. Lo mismo ocurre con la D y la T. La que es explosiva en este caso es la T y la D es en la que no se expulsa aire. ¿Ok? ¿Quedó claro? Chévere. Vamos a pasar entonces al siguiente. Estas son las finales de esta lección. Voy a leerlas todas y ustedes pueden repetir después de mí. La primera es ao, 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 ao. Siguiente. U, 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 u. Y aquí sale al lado como por la boca. Al lado salen las imágenes de cómo se tiene que colocar la boca para pronunciar estas. Ajá, vamos con esta que ya varios compañeros la saben hacer, como vimos en la clase pasada. Colocan la boca como la U y dicen la I. Y, 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 y. La O. O, 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 O. Esta de acá es IAN, IAN,
Yeah. Yeah. Acá tenemos más finales. Vamos a ver cómo se pronuncia la ANG y cómo se pronuncia la AN para que noten la diferencia. La primera. On. 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 Ahora vamos a ver la N. La N es an, an, an. Entonces, la diferencia es el sonido nasal. Esa es la diferencia entre estas dos. Letra A, fácil. A, 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 A. Fíjense cómo está el signo de interrogación en el segundo tono, porque ese es el tono que se hace al hacer este tono. Es como lo más cercano que tenemos en español. El mismo tono que nosotros hacemos al preguntar es el mismo del segundo tono. Si yo les digo, lean la A en segundo tono, ustedes me tienen que decir A, A. La siguiente es la E. En, 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 en. La O, 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 O. Esa es la manera correcta de leer estas de acá. Esta no. Vamos a ver acá las palabras del diálogo número 2. Vamos a ver rápido estas palabras. La primera que tenemos es kuga. ¿Cuál estoy pronunciando acá? Estoy pronunciando esta. Se pronuncia kuga. Kuga. La letra G es como similar a la G de nosotros. Es muy similar. Es como kuga. Kuga. Tenemos la segunda que es ti. Estas dos significan hermano. Pero ¿cuál es la diferencia? En la primera, que es solo para hermano mayor. Mientras que titi es para hermano menor. En chino, ellos tienen una palabra específica para, en cuanto a los miembros de la familia. Tienen una palabra específica si tú eres mayor, menor o eres el que está en el medio. Entonces, si ustedes tienen un hermano mayor, se le tienen que referir a él como ti. Claro, este kuga y este titi es solo para varones. Existe otra manera de decir con las hermanas. Por ejemplo, si vamos a decir hermana mayor, se dice jie. Así se pronuncia la J, jie. Más adelante vemos esta cómo se pronuncia, pero esto es para que sepan que jie significa hermano mayor, hermana mayor. Y para decir hermana menor, ¿cómo se dice? Se dice maime. Maime significa hermana menor. Entonces así se dice hermanos mayores y a los hermanos menores. Ok, ahora vamos a ver la siguiente parte acá. Yao significa querer. Yao. Esta parte es he. He significa beber. Ka. Esta quedó, hay un error aquí en la lámina. Este ka más este fei. Este ka más este fei van unidos. Café, café. ¿Qué creen que puede significar esto? Café, café,
café. Café, café. Te escucha idéntico. Café, no pueden dejar de aprenderse esta palabra. Hay palabras en chino que suenan muy similar a como son en español. Y este es el caso. Café, café, ese es café. Ok, vamos a ver ahora algunos ejemplos con esto. Fíjese, como le estaba diciendo, Kuga, hermano mayor. Titi, hermano menor. Aquí tenemos una imagen a dos niñitos. ¿Cuál es el hermano mayor? Imagino que es este de acá, ¿verdad? Este es Kuga. Y este de acá, el chiquito, es Titi. Yao significa querer. Es un verbo auxiliar. ¿Qué quiere decir que sea un verbo auxiliar? Que normalmente después de este verbo viene otro verbo. Por ejemplo, puedes decir, yo quiero dormir. Ahí vemos que está quiero y luego dormir. Yo quiero correr. Entonces, cuando es un verbo auxiliar, tiene normalmente esta función. También puedes decir, por ejemplo, si quieres café, puedes decir, 我要咖啡. 我要咖啡, quiero café. 你要咖啡吗? 你要咖啡吗? Ahí estoy preguntando, ¿tú quieres café? Y si no quiero café, puedes decir, 我不要. 我不要. 我不要 significa no quiero café. Este querer no es querer de afectivo, ¿ok? No podemos utilizar este querer que si yo te quiero, tú me quieres, no. Este querer es solo para cuando tú necesitas una cosa, cuando quieres hacer algo, más no en el término afectivo. Para decir querer de yo te quiero, ellos normalmente dicen ay. Déjame colocarlo acá. Dicen, ya va. Dicen ay, significa amar o querer. Por ejemplo, te amo se dice 我爱你, 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 yo te amo o yo te quiero, se puede decir con este ay. Ok, la siguiente palabra es he. Fíjense cómo se pronuncia. He, he, he es beber. Y no sé si se acuerdan que yo les dije que este carácter de acá significa boca. Ya vean, este carácter cuadrado es boca. Y normalmente este carácter de boca, este radical, va a estar siempre en cuestiones relativas a que literalmente la haces con la boca. Por ejemplo, en comer también está este cuadrado. Déjenme escribir acá el carácter de comer. Por ejemplo, en comer, que se escribe así. Comer se escribe así. Y fíjense que también tiene cuadrado. Entonces, normalmente en las cosas que tienen que ver, en las que utilizan la boca, está este carácter cuadradito. Por ejemplo, aquí es beber, utilizamos la boca, entonces tiene ese cuadradito. Vamos con la siguiente. Café. Café. Fíjese, café también tiene los cuadraditos que le estaba diciendo, los tiene aquí. Tiene uno aquí y tiene uno acá. La pronunciación de este es K. La K es como la C o como la misma K, pero expulsamos aire. Entonces, tienes que expulsar aire también con esta. Es K, K y Fei, café, café. Ok, aquí tenemos sujeto, verbo, objeto y auxiliar. Vamos a ver una por una de estos ejemplos que salen acá para ver cómo se organiza. El primero que tenemos es Google, he, café. Google, he, café. Significa hermano mayor bebe café. Y la S que tenemos acá esta S
significa sujeto. La B corta es verbo y O es objeto. Entonces, cada vez que ustedes vean S, B, O, si ven la S es sujeto, si ven la B es un verbo y si ven la O es un objeto. Entonces, lo que dice esto es que de esta manera es que se organiza la oración en chino. En chino las oraciones se organizan. Primero va el sujeto, luego el verbo y luego objeto. Claro, la mayoría de las oraciones. Hay otras maneras de organizar las oraciones en chino, pero esta es como la más común. Vemos ahora la segunda oración. Esta de acá es sujeto, luego tiene auxiliar, que es yao, y como les había dicho hace un momento, yao, al ser un verbo auxiliar, después de él viene otro verbo, o puede ir otra cosa, pero el yao normalmente al hacer de auxiliar lo que te dice es que después de él puede ir otro verbo. Entonces, guga, yao, he, café, significa hermano mayor quiere beber café. Es esta oración de acá. La 2. Guga, yao, he, café. Hermano mayor quiere beber café. Y la última oración es esta. Esta de acá. Aquí tenemos sujeto, tenemos adverbio, tenemos auxiliar, tenemos verbo y objeto. Y no, siempre los adverbios vienen después del sujeto y antes del verbo. Entonces, por ejemplo, en el examen puede que haya una parte en la que les toque organizar oraciones y yo les dé 5 palabras. Y las 5 palabras están desordenadas y a ustedes les va a tocar organizarlos de una manera gramaticalmente correcta. Si ustedes saben cuál es el adverbio en esa oración, ya ustedes van a saber, este es el adverbio y al ser el adverbio viene y antes del verbo. Esto es lo que ocurre acá. Titi, sujeto. Ye significa también. Es decir, este ye nunca lo pueden colocar después de un verbo. Nunca. Siempre va a ir antes del verbo. Entonces no hay manera que en chino ustedes digan titi, luego yao he ye café. No, estaría incorrecto. Siempre los adverbios van después del sujeto y antes del verbo. Después dice yao he café, entonces lo que está diciendo aquí es titi ye yao he café. Es lo que está diciendo acá. Y en español le está diciendo hermano menor también quiere beber café. Vamos a ver ahora el diálogo 2. Es la primera línea. 哥哥，你要咖啡吗？ Luego dice, 我要咖啡. Responde, 我也要咖啡. Luego, 好，我们都喝咖啡. ¿Cuál es la traducción de este diálogo? A ver, ¿qué qué dice en la primera línea? Pueden responder. ¿Qué dice en la primera línea Ting Li Po? ¿Qué es lo que pregunta? ¿Qué es lo que dice? A ver, Libertad, ¿qué dice la primera línea? Hermano mayor, Ajá, dice. ¿quieres café? Correcto. Dice, hermano mayor, ¿tú quieres café? ¿Y qué es lo que le responde Libertad? Dime tú misma, ¿qué responde después él en español? Que si quiere café. Si quiere, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice la otra persona? Cuando dice, voy allá o café, ¿qué está diciendo? Que él también quiere café. ¿No? Perfecto. Y en la última línea, cuando dice how,
Que y luego todos, 我们都喝咖啡. todos queremos café. Si todos queremos café, o dice bien, o dice, porque how es como ok, entonces está diciendo ok, dice todos bebemos café, todos bebemos café. Entonces, este diálogo también está súper fácil porque lo utiliza mucho el café, que ya es fácil de aprender, y como pueden ver es fácil también de traducir. Entonces, este es el último diálogo de esta lección. Vamos a ver qué sigue acá. Esto lo vemos en la clase que viene. Entonces, fíjense, estos son los diálogos de la lección 2. Ya para la clase que viene, se tienen que saber estas palabras que les acabo de explicar, las de la lección 2 del diálogo 1 y las del diálogo 2. Para la clase que viene hacer un repaso sobre la lección 2 y iniciamos con la lección 3. Entonces, para la clase que viene, voy a dejar una tarea. Tienen que hacer 15 veces los caracteres de la lección 2. Cada carácter, es decir, las palabras estas que salen acá. Estas palabras que dice acá, 哥哥弟弟要喝咖啡, más estas palabras, para que practiquen la escritura, tienen que, y estas, 忙, papá, mamá, 他们都不能朋友. Tienen que hacer 15 veces cada carácter. Lo pueden hacer en una hoja, lo hacen a lápiz o a bolígrafo, como se sienta más cómodo, y le toman foto y me lo pasan con su nombre y apellido, y yo los anoto como que entregaron la tarea. Pues. Entonces, esto es para el lunes que viene, la tarea del lunes que viene. Y para el lunes que viene también se tienen que saber las palabras de la lección 2 más las palabras de la lección 1. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna pregunta, me pueden decir ahorita si quedó alguna duda y se las respondo acá. Y si no quedan dudas, por correo. Si el que se le haga más fácil enviarme la tarea por correo, me la puede pasar por correo. Con respecto a hermano, que es Google, la otra palabra que suena Con respecto a esta palabra Google, ¿qué? ¿Cuál es la pregunta? No se escucha muy bien. Si quieres me dejas la pregunta por WhatsApp y yo la respondo. ¿Ok? ok, Entonces, ya saben, para la clase que viene que eso pendiente y Libertad, ¿podrías dejar por el grupo de WhatsApp la tarea? Lo que acabo de decir, lo puedes escribir en el grupo de WhatsApp y decir que esa es la tarea para la clase que viene. how, Muy bien, muy bien. Entonces, 再见. 再见significa nos vemos en la clase que viene. 再见. Sachen, Terminada la clase. 再见. 再见，再见。财前